Bienvenido a Café Lantana, el podcast. Soy Gaby Trejo, fui niña Montessori y ahora soy directora, mamá y guía AMI, con más de 25 años de trayectoria. En este espacio te daré una mirada al mundo de la crianza Montessori. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Café Lantana, el podcast. Bueno, quisiera iniciar este capítulo diciéndoles y platicándoles qué es Montessori Internacional Lantana. Mi Lantana es un colegio Montessori en donde nos regimos a través de los lineamientos de la Asociación Montessori Internacional, AMI. Mi Lantana se funda aquí en San Pedro Garza García, Nuevo León, en el 2016 y nace a través de la necesidad de más colegios con alternativas distintas a los colegios, digamos, tradicionales. Iniciamos en el 2016, en donde el primer año hubo una muy buena respuesta, al segundo año era la respuesta del doble, al tercer año realmente ya no cabíamos en nuestro pequeño campus que sigue existiendo y es el Campus Santa Engracia, y eso hablaba de la gran necesidad que existía en San Pedro y en sus alrededores de una educación con sentido, de una educación en donde se pudiera ver al niño como un ser humano en toda su totalidad. Es la respuesta a una educación integral en donde por eso nuestro eslogan es el desarrollo natural del ser humano. Después surge nuestro segundo campus, que fue fundado en el 2021 y ahorita Montessori Internacional Lantana cuenta con dos campus. Nuestro campus Santa Engracia, en donde tenemos ambientes de nido, comunidad infantil y casa de los niños, que ya les hablaré en capítulos posteriores sobre cada uno de estos ambientes, sus características y todas las virtudes y todas las bondades que tiene cada uno de estos niveles. Y nuestro campus a Arboleda, en donde tenemos ambientes de comunidad infantil, con ambientes de casa de los niños, taller 1, que es primaria baja, y taller 2, que es primaria alta. Y entonces, bueno, a lo mejor sí han escuchado hablar de Mi Lantana, a lo mejor sí sabían que somos un colegio, pero somos un colegio Montessori. Y aquí la pregunta, en donde está rodeada y llena de mitos, ¿en qué es Montessori? ¿De dónde viene Montessori? ¿Qué sí es Montessori y qué no es Montessori? De todo lo que podemos escuchar en los medios. Actualmente en las redes se ve mucho sobre Montessori y en ocasiones se puede caer en estos, digamos, errores de buscar dentro de la nube o dentro de la información que está ahí digamos, expuesta para todos, y esto es muy bueno, pero desafortunadamente no todo lo que puedes ver en redes o no todo lo que ves realmente es Montessori. Y entonces Montessori, más allá de una moda, que sí siento que sobre todo después de la pandemia vino a revolucionar la educación. Y aquí hago un paréntesis y les quiero platicar una reflexión para mí muy importante que pude vivir dentro de la pandemia. Cuando en la pandemia de pronto el mundo nos vamos a estos meses de clases virtuales en donde queda al descubierto y a lo mejor de una manera mucho más clara y de una manera, digamos, mucho más evidente todo lo que a veces la educación tradicional carece de sentido. Los papás se pudieron dar cuenta a través de estar sentados enseguida de sus hijos en las pantallas de realmente cómo esta manera de aprender cada vez queda más lejos y cada vez se convierte en una manera, en mi opinión, arcaica y que nos separa realmente de las necesidades que tiene el ser humano. Y estas necesidades son precisamente las que encuentran cabida
a que se puedan satisfacer dentro de un ambiente Montessori. Entonces, ¿qué es Montessori? Montessori va mucho más allá de un método de educación. Montessori va mucho más allá de una teoría. Montessori realmente viene a ser un estilo de vida y realmente necesita de un involucramiento en el caminar de los padres junto a los hijos para poder entender y ser congruentes con este método de educación. Realmente el método, el mundo Montessori es fascinante cuando se entiende verdaderamente, cuando no se le da un sentido equivocado o un sentido para conveniencia, porque todos aquellos papás que llegan a platicar conmigo a Lantana y que todavía a lo mejor no han ingresado y que pudieran como estar confundidos e imaginar que Montessori es como lo que se puede escuchar a veces, ¿no? En Montessori no hay reglas, en Montessori no hay límites, en Montessori los niños hacen lo que quieren y en pocos momentos, solamente al observar un ambiente Montessori se dan cuenta que esto realmente es erróneo. Realmente en Montessori creo que los límites son muchísimo más claros que en un método tradicional y requieren de un autocontrol de los niños para poder cumplirlos. Requiere de que los papás entiendan y tengan un conocimiento profundo de la teoría para no confundirse y para no dejarse llevar por la teoría de una manera, digamos, mucho más cómoda, en donde ser papá Montessori, a diferencia de lo que muchas veces se cree que es dejar a los niños hacer lo que quieren, ser papás Montessori significa estar presentes, significa hablar con tus hijos, significa ser congruentes, significa el fomentar o el motivar la independencia en los niños, pero también el tener límites muy claros para que entonces el péndulo no se vaya hacia el otro lado. Y creo yo que los límites son muestras de amor hacia los niños y a veces es mucho más fácil no poner límites y entonces estos papás que pueden llegar a creer o a pensar que en Montessori es mucho más fácil porque es no poner límites, realmente es todo lo contrario. El poder ver un ambiente Montessori, nosotros le llamamos ambientes a los salones de clase, pero el poder observar a un ambiente Montessori donde los niños están trabajando, donde los niños mantienen la concentración de manera individual, donde los niños pueden elegir el material con el que van a trabajar, donde los niños tienen la libertad de poder levantarse de su mesa sin tener que levantar la mano o pedir permiso para hacer esto. Es cuando entendemos el poder observar esto, entendemos que para poder lograr esa autodisciplina va mucho más allá de el poder imponer premios o castigos, que generalmente es el control que pueden tener los adultos hacia los niños en un método, digamos, tradicional. Y es lo más fácil, porque como papás es mucho más fácil el poder chantajear a nuestros hijos a través de un premio o también asustar a través de un castigo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es Montessori? Es una filosofía de vida, es un método de educación en donde respetamos el ritmo de cada niño, respetamos las tendencias que puede tener hacia una área u otra y desarrollamos esas potencialidades. Pero ojo, esto no significa que las otras áreas las otras áreas académicas se pueden quedar en desventaja. Y esto no significa que no se va a cubrir con un currículum establecido. Para poder ser un buen colegio Montessori, creo que se requiere de un enorme esfuerzo en donde
se requiere de un todo, de un conjunto de varias características que yo les invito a todos los papás que están interesados en esta educación, revisen muy bien cuando vayan a un colegio Montessori y se den cuenta de que sí cumplen con todas las características que les voy a mencionar para poder verificar que es un colegio 100% Montessori. Una de ellas es darnos cuenta que el material científico, porque no es un material didáctico, el material científico que tienen los ambientes está completo. Porque mucho más allá de poder decir que somos un ambiente Montessori con algo de material, pero no completo el currículum, pues realmente esto va a crear una deficiencia. El material tiene que estar completo, tiene que estar en buen estado. Otra característica es los ambientes deben de estar iluminados, deben de tener elementos naturales, porque elementos reales, porque es aquello que conecta al niño con su mundo real, mucho más a los niños pequeños, y estoy hablando de la etapa de la vida, de la infancia y de la niñez, en donde los niños necesitan vivir experiencias reales a través de inquietudes reales que nos surgen como seres humanos para poder de esta manera satisfacer a esta necesidad que tiene el niño de aprender y a este gozo por aprender y por conocer. Muchas veces considero que una educación impuesta en donde todos los niños tienen que aprender la página 50 del libro o tienen que hablar del mismo tema al mismo tiempo, esto es lo que va a los niños matando esta curiosidad y este amor por el aprender, este amor por el conocimiento. Y creo que esto es algo que debemos de proteger muchísimo en los niños, porque esta chispa por conocer, este amor al conocimiento es lo que puede y es lo que nos lleva muy lejos como adultos, es lo que realmente nos hace tener estas ganas de conocer el mundo, de aprender a través del gozo. Pero todo esto no es fácil de lograr y se logra siendo realmente y llevando el método Montessori como realmente se debe de llevar. Entonces el material es un elemento importante, el factor multiedad, el que los grupos tengan a niños de diferentes edades es lo que les permite a los niños poder desarrollar estas habilidades sociales que son tan importantes para la vida diaria. Recordemos que Montessori, más allá de un método de educación, es un estilo de vida y es una ayuda para la vida. Realmente el concepto de educación es adaptación. El fin natural de toda educación debe de ser la adaptación. ¿Y qué es la adaptación? La adaptación es el poder tener esta capacidad del ser humano para poder vivir feliz en su entorno, en su época, en su situación geográfica y el poder sentirse adaptado dentro de su entorno. Esa es realmente y finalmente el objetivo de la educación, porque cuando yo les pregunto a los papás qué es lo que quieres y qué es lo que buscas para tus hijos, invariablemente los papás me dicen que sea feliz. Y este deseo y esta necesidad que tenemos todos los seres humanos de la felicidad es algo que yo creo y considero que perseguimos durante nuestra vida y es el objetivo que queremos lograr. Pero hay que entender muy bien qué es esto, que sea feliz. Todo este contexto es totalmente amplio y para ello pues se necesita un conjunto de muchísimas cosas, pero creo que principalmente de acompañamiento por parte de adultos preparados hacia los niños. Y hablo de adultos preparados a los guías, que es la manera en la que nombramos a los maestros en un ambiente Montessori, y también a los padres. El entender las características y las necesidades que necesita el niño en cada una de las etapas del desarrollo.
Entonces, hablamos ya del material, hablamos ya del elemento multiedad, hablamos del guía, que no es solamente un maestro, sino es realmente un guía de vida, en donde además de conocimientos académicos, el guía, la guía, debe de ser un ejemplo y una inspiración como adulto a seguir. Y esto no es fácil. Y para esto la doctora Montessori hablaba de la transformación del adulto, en donde más allá de ser y de prepararte catedráticamente para ser maestro, deberías de tener una transformación como adulto para creer en el niño, para observar, para aprender a tener confianza en los procesos de un niño y a través de esto esperar este milagro del conocimiento, pero no a través de presión y no a través, digamos, de métodos en donde todos los niños entran dentro del mismo, de tareas incansables. Y esto no quiere decir que en Montessori los niños no trabajen, y trabajan, considero yo que mucho, y es la manera en la que aprenden, pero aquí la diferencia está en que trabajan a través de la iniciativa, y eso es lo que queremos lograr. Cuando un padre, una madre me dice que sea feliz, las características de un ser humano feliz son muchísimas. Son seres empáticos, seres seguros de sí mismos, seres que son resilientes porque vamos a enfrentarnos en la vida con un montón de cosas y hay que saber salir de estas situaciones, seres comprometidos con su entorno, con la humanidad, con el otro, en fin, muchísimas características que van más allá solamente de logros académicos. Además de los guías, lo que debemos de observar es que sean estos seres humanos en transformación los guías, pero también con certificaciones, y con certificaciones válidas, porque desafortunadamente pues hoy en día podemos encontrar certificaciones en línea, certificaciones que no siempre tienen un respaldo de personas que preparan a las guías, de un respaldo académico lo suficientemente amplio como para poder preparar a maestros, preparar a guías, preparar a personas que van a guiar a tantos niños y que van a ser responsables. Fíjense la importancia, y esto es muy, muy amplio y es muy fuerte, responsable del desarrollo integral de un niño. Además de eso, se tiene que pensar en que se cubren con las horas de trabajo establecidas por la Asociación Montessori Internacional, en que se siguen las presentaciones realmente didácticas, podríamos decir, o realmente las presentaciones como deben de ser, y esto viene también al conocimiento que debe de tener la guía para poder llevar a cabo esta presentación. Y cada uno de los niveles tiene características muy esenciales, como lo es, por ejemplo, en una comunidad infantil, en donde se deben de cuidar elementos importantes como lo son el control de esfínteres, como lo es compartir una mesa en la preparación de la comida, que son parte importante del currículum, control de esfínteres, a una edad generalmente más temprana a la que como sociedad estamos acostumbrados. En casa de los niños pues hay que cuidar muchos elementos, y uno de ellos también es el número de niños que hay por adulto, que no sea un número excesivo al que el adulto debe de corresponder, que se cubran todas las áreas, que se cumplan, como ya lo mencioné, con los horarios de trabajo. En taller lo mismo, hay que cuidar mucho las horas de trabajo que tienen estos niños, hay que cuidar también que realmente exista una educación cósmica, y la educación cósmica es un tema muy amplio y lo podrán encontrar en nuestros capítulos cuando hablamos en específico de taller, que se cumpla en taller esta colaboración entre los niños, que se lleven a cabo
investigaciones y trabajos en colaboración, porque es ahí donde los niños aprenden a trabajar en equipo y aprenden a ser responsables también, pero aprenden a tener tolerancia, aprenden a apoyar al otro y aprenden también a sentirse vulnerables y poderse apoyar de los otros. Y es aquí en donde me hace reflexionar esta frase, en donde por eso decimos que la educación Montessori educa para la paz, y en donde podemos ver la notoria diferencia que existe en otros métodos, en donde desde el poder tener calificaciones y el poder ser el primero en el promedio, el poder estar en el cuadro de honor, ya me hace estar en una competencia con el otro, donde realmente la única competencia que debe existir es conmigo mismo para poder ser cada día un mejor ser humano. Es amplísimo este tema, del que yo les podría seguir hablando de lo que es el método Montessori, pero básicamente, y si lo puedo resumir en un párrafo, es un sistema educativo que va mucho más allá de una educación académica. Es un sistema educativo en donde se debe de convertir en un estilo de vida, en donde vemos al niño de una manera individual, en donde respetamos sus habilidades y donde apoyamos a los niños de una manera muy respetuosa, cuidando su autoestima para también fortalecer sus áreas de oportunidad. Espero que este capítulo les haya dado una idea amplia de lo que es el método Montessori, y estoy segura que quedaron muchas dudas por ahí, pero también estoy segura que si nos siguen en nuestras redes y que si escuchan nuestros capítulos de podcast, que ese es el objetivo principal, el poder transmitir todo esto, qué es Montessori, y el poder ir poco a poco apoyando a todas las personas que están interesadas en Montessori a diferenciar lo que es un mito y es una realidad de este hermoso y maravilloso sistema. Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. No olviden de seguirnos en nuestras redes.